Hola a todos los estudiantes de literatura. Pues hoy vamos a, seguimos con el libro Durantia y vamos a terminar esta parte 3 del libro que habla de las religiones, los maestros, los profetas y todo eso. Traté de resumirlo lo más que pude. Vamos a ver si puedo, me da para hacer el video porque es demasiada información, pero bueno. A partir del documento 94 de la tercera parte del libro, habla de los primeros maestros y cómo las enseñanzas de Melquisedec, ¿se acuerda que eso lo hablé antes en otro video? Del pacto que hizo con Abraham, el rey de Salem, que fue uno de los órdenes de Melquisedec, que encarnó aquí, o vino aquí a la tierra como rey de Salem, y hizo un pacto con Abraham. Y vemos como estos primeros maestros que fueron instruidos por Melquisedec, establecieron adiestramiento en diferentes partes del mundo. Ellos salieron a recorrer el mundo y luego le encargaron a estos que siguieran enseñando a su pueblo. Cada vez que preparaban líderes para que siguieran predicando las enseñanzas del monoteísmo que enseñó Melquisedec, de un solo Dios. Con el paso del tiempo surgieron nuevos maestros y también nuevas formas, nuevas creencias, nuevas adaptaciones. Como es normal, pasan miles de años y se van cientos de años y se van acomodando ellos las religiones. Así vamos a comenzar por la India védica. Los védicos tenían muchas deidades tribales y su técnica de adoración seguía de cerca las prácticas ceremoniales de los antepasados anditas, en el sentido de que el padre era el sacerdote y la madre sacerdotisa y el fuego el altar. Este culto védico estaba pasando por un periodo de metamorfosis. Estos grupos eran arios, anditas, y cada tribu tenía su propio dios y todos contaminados de cultos y ritos. Pero la casta brahmica estaba tomando control de la adoración y con la llegada de la enseñanza Melquisedec lograron reducir la cantidad de dioses que ellos tenían, ¿no? Los misioneros predicaban el Dios único de Melquisedec, el Altísimo del cielo. Pero los sacerdotes del vedismo se negaron a reconocer un solo Dios y una fe tan simple, ¿verdad? Creer en Dios por fe era muy simple para ellos. Por lo que terminaron tamizando sus escritos sagrados de manera que pudieran combatir esa enseñanza de un solo Dios. A medida que se debilitó el vedismo, surge el brahmanismo. Y aquí trataron pues también el concepto hindú de deidad, pero al mismo tiempo despersonalizaron el concepto de Dios. Habían rechazado al Dios único de Melquisedec y se acogieron a una hipótesis de Brahma, un ser indefinido, impersonal, impotente, y quedaron pues desamparados. Luego surge el budismo y aunque tuvo éxito por 1000 años, no pudo competir con el hinduismo. La embestida del Islam avasalló esta religión. El brahmanismo era más bien filosófica, metafísica, y aunque llegaron conceptos cerca de la comprensión del ajustador del pensamiento, todo esto se pervirtió mediante el concepto erróneo de la verdad. La religión hindú, aunque cree en varias deidades descendentes y en la reencarnación y karma, aún así fueron una religión tolerante y adaptiva, precisamente por eso, porque ellos creían pues entonces como en reencarnación, en karma. Todo el mundo sabe cómo son los hindúes, creen en todas esas cosas. El hinduismo declara que Buda y Jesús Cristo son encarnaciones de Vishnu. A medida que los misioneros de Salem pasaron por Asia un milenio antes de Jesucristo, se establecieron en Sefu y enseñaron las enseñanzas de Melquisedec a toda raza amarilla. O sea que los asiáticos son la raza amarilla. Surgen las formas primitivas del taoísmo, diferentes de las de hoy, por supuesto. Eran monoteístas, pero con el tiempo infiltraron otros dioses, como siempre se acostumbra al final, y especialmente el concepto hindú. Ellos supieron de la encarnación de Maquiventa Melquisedec, quien vivió en la tierra para que el nombre de Dios no fuera olvidado. Fracasaron al regresar a los dioses del pasado, ¿no? Unos 600 años antes de Cristo surge una generación con afán y deseos de crecimiento. Entre estos está Lao Tse y Confucio, y surge el taoísmo y el confucianismo. El Lao Tse, el taoísmo, el primero enseñó que el destino eterno del hombre es en unión sempiterna con Tao, Dios supremo y Rey universal.
Plantea que la comprensión de la causalidad última de este maestro fue muy profunda, es decir, la unidad surge del estado absoluto y de la unión aparece la dualidad cósmica. Y de dicha dualidad surge la existencia, la Trinidad y la Trinidad, la fuente principal de toda realidad. Entonces siempre se acercaron mucho a lo que es, según el libro, pero nunca llegaron exactamente a donde tenían que llegar. Hizo también la presentación más temprana de la doctrina de volver bien por mal, que la bondad genera bondad. Enseñó el retorno de la criatura a su creador. Ilustró la vida como una personalidad de los potenciales cósmicos. Su auténtica fe era poco común y lo asemejó a la actitud de un niño. Su comprensión acerca de Dios era clara. El bueno no intenta guardarse la verdad, sino compartirla. La voluntad de Dios siempre beneficia y nunca destruye. El taoísmo hoy es diferente a todo eso que ellos pensaron. O sea, que empezaban bien, pero después surgía algo que se desviaba. Basó su doctrina en las mejores tradiciones morales. Las enseñanzas de Tao Tse se han perdido, pero los escritos de Confucio han permanecido. ¿Okay? Confucio fue el que basó todo en moralidades, ¿no? Y eso sí quedó. Todavía hoy se habla mucho de Confucio. Gautama Siddhartha fue también otro maestro contemporáneo con Lao Tse, Confucio, pero en la India. Evolucionó la filosofía del budismo. Era un joven príncipe sincero y altruista. Y aunque sus enseñanzas fueron como bálsamo refrescante para el pueblo, nunca llegó a percibir la personalidad de ese Dios universal único. Fundó escuelas y su esposa fundó una orden de monjas. Estuvieron cerca de representar el evangelio de Salem, de Melquisedec, pero no llegaron. Este nuevo budismo se originó en esa persona histórica, el maestro Buda. Para hacerse budista había que declarar: me refugio en Buda, me refugio en la doctrina, me refugio en la fraternidad. Y sus seguidores lo llamaban el esclarecido. Siguieron el evangelio original budista y le agregaron mandamientos morales. La enseñanza se basaba en que la salvación solo se obtiene mediante el esfuerzo humano. No había cabida para que fuera por fe. Así que no produjo una religión de servicio social, altruista. Más bien, sin embargo, Siddhartha tuvo una vida más excexa. Dice que Siddhartha tuvo una vida mucho más excexa que lo que se predicó, lo que se llevó a cabo. El budismo prosperó porque ofrecía salvación mediante la creencia en Buda. Luego el monarca de baja casta Asoka construyó un gran imperio mediante la propaganda esta budista, y dice que hasta llegaron a hacer misiones y lograron a tener muchos años de esta creencia que la llevó a ser dominante y llegó hasta la China y hasta el Japón, que todavía hoy vive esa religión. La religión en el Tíbet tiene una combinación de budismo, hinduismo, taoísmo y cristianismo. Tiene algo de todas las religiones excepto la afiliación con Dios, la hermandad con el hombre y la ciudadanía de constante ascenso en el universo eterno, que esa es la idea de Jesús, ¿no? Enseñar que todos vamos al Padre y que ese es el camino, ir al Padre, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando la persona muere y va y resucita, pasa por unas escuelas que después Cristo es quien le da salvoconducto para ir al paraíso. Por eso fue que dijo eso, no que Él vino a morir por el pecado. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la religión cristiana, para ver todos los errores de la religión cristiana. Tienen algo de todas las religiones. Paso a paso el concepto de Dios ha ido evolucionando. 2000 años antes de Jesucristo, en el mundo occidental estaban desapareciendo las enseñanzas de los cetistas. Los maestros de Salem trabajaron arduamente a favor del monoteísmo, pero no lograron reducir muchos dioses, aunque sí redujeron bastante los dioses, de tantos dioses que había. Melquisedec había instruido a los maestros de un Dios único y hacedor de todos. Estas enseñanzas se arraigaron más en Egipto y luego de aquí se diseminó a Europa. Aún así, los egipcios adoraban otros dioses. Los egipcios creían en un alma incorpórea. Evolucionó en Egipto una cultura moral. Plantea que el hombre puede evolucionar esta moralidad e incluso valores espirituales cósmicos, aún sin ese entendimiento, porque el espíritu divino mora en el hombre, ¿no? Enseñaron justicia, rectitud y todo eso. Luego creció en Egipto un maestro llamado Amenemope. Los escritos de este maestro fueron traducidos al hebreo y se convirtió en el libro sagrado de los hebreos. No fue el maestro más grande, pero fue el de más influencia.
Una mujer egipcia adoptó la enseñanza de Melquisedec y se las inculcó a su hijo Inatón, el faraón de Egipto, para que las aceptara como doctrina de Dios único. Y que esta fue una de las personas más notables, ¿ok? Y que mantuvo ese canal monoteísta por mucho tiempo, que fue vital para la encarnación de Cristo Miguel en la persona de Jesús, que fue por este reconocimiento que Jesús fue llevado a Egipto. Y hace un apartado aquí en esta parte y dice que si este faraón hubiera tenido la sagacidad que tuvo Moisés en Egipto, Egipto se hubiera vuelto la gran nación monoteísta, que hubiera sido seguro que Cristo hubiera elegido ese lugar para su vida en la tierra en vez de Israel. La palabra suprema de este faraón era rectitud. Los misioneros de Salem pasaron por todo el Medio Oriente, Irán, Arabia y todo lo que era el Medio Oriente, Palestina, todo eso. El Islam es una fe menos exigente en cuanto a requisitos sociales. Tiene la ventaja de ser monoteísta, es decir, creen solamente en un solo Dios, que es Alá, pero Alá no es el Dios verdadero. Su mayor debilidad es el uso de la fuerza de las armas para su difusión, juntamente con la degradación de la mujer. Pero se ha mantenido fiel a la verdad única, universal de todos, de un solo Dios por lo menos. Los semitas usaban muchos apelativos para mencionar a Dios. Decían el Espíritu de Dios, el Señor, el Ángel del Señor, el Todopoderoso, el Santísimo, el Altísimo, el Adonai, el Dios de Israel, Creador del cielo, el Padre del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Jehová es un término para designar el concepto completo de Yahvé. Yahvé es el Dios de los hebreos. Y este nombre Jehová entró en uso en el 1500 después de Jesucristo, que un monje fue quien cambió ese nombre. Moisés era hijo de una egipcia y un oficial semita, y era una mezcla de linaje. Moisés eligió unirse a un pueblo que estaba esclavizado y que era ignorante, que adoraba a muchos dioses, pero él decidió libertar y planeó cuidadosamente esta libertad y su ejecución. Así que le dieron los 10 mandamientos, pero en realidad los 10 mandamientos tuvieron que agregar esa parte de que Dios es celoso, porque para ver cómo eliminaban todas esas cantidades de dioses que tenían, ¿okay? Pues en realidad es un solo Dios, y había que ver cómo a los hombres se le quita la idea de que hay muchos dioses. Dio un concepto de Dios mejor que el de los dioses tribales. Muchos adoraban becerros, otros fetiches. Fue muy duro para Moisés deshacerse de todo esto. Luego de su muerte, Josué y los líderes de Israel contaminaron toda esta tradición mosaica. Samuel fue el primero de los profetas. Surge una larga línea de maestros semitas. Creía devotamente en el Dios único y tenía un concepto claro de Dios como creador del cielo y la tierra. Creó gran impacto en Israel y casi le cuesta la vida. ¿Sabe? Los judíos seguían con todos sus dioses y con el sacrificio de animales. Con este profeta llegó la adoración. Amos y Oseas fueron otros profetas que restauraron el concepto de la deidad. Fue quien proclamó a Dios como el Dios de todas las naciones. Oseas profetizaba advertencias morales. Este informante plantea que hubo dos Esías, el anciano y el joven. Así que en el libro de Isaías, que hubo dos Isaías. En el libro de Isaías hay dos Isaías. La primera parte es Isaías el anciano y la segunda parte Isaías el joven. El anciano predicó la naturaleza de Dios y profetizó al pueblo de Israel. Fue seguido por Miquías y Abdías, quienes confirmaron y embellecieron el evangelio del alma. Luego llegó Jeremías, quien presentó a un Dios amante de sus criaturas, descrito por Isaías. Si con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. A Jeremías le siguió Isaías joven, que es la segunda parte de Isaías. Nadie como Isaías el joven alcanzó un concepto tan elevado de Dios que echó abajo el concepto del Dios malvado. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía lo he creado y ellos serán mi alabanza. Yo mismo soy el que borro sus transgresiones para mi satisfacción y no me acordaré de sus pecados. Luego de todos estos profetas tenemos la religión hebrea. Se les había enseñado a Israel que eran el pueblo elegido para llevar la verdad de Dios único a todas las naciones y que el Mesías vendría a ellos como un príncipe de paz. Pero ellos entendieron que venía como el general de los ejércitos, con rayos y centellas, acabando con todos los malos y poniendo a todos los sacerdotes del Sanedrín por el cielo, reyes de todo el planeta, como muchos de ellos están haciendo hoy día con el mundo. Ante el egoísmo nacional, la fe falsa y un malentendido del Mesías, la esclavización y la tiranía, el sacerdocio del Sanedrín silenció para siempre las voces
de los dirigentes espirituales. Que el Mesías vino y no lo reconocieron, porque no lo esperaban de la forma que vino. Pero no perdieron, excepto Daniel, Ezequiel, Ageo y Malaquía, desde aquel tiempo hasta el tiempo de Juan el Bautista, Israel experimentó una retrogresión espiritual. Pero no perdieron jamás el concepto del Padre universal. La religión de hoy, la del cristianismo, se supone que sea: el Señor nuestro Dios es un solo Señor que debe amarse con toda la mente y con todo el corazón. Podemos buscar a Dios en nuestro corazón por medio de la experiencia personal. El Padre jamás permitirá que un hijo perezca si éste ha elegido seguir a Dios. Luego al final vamos a ver las partes que no hace la iglesia cristiana. 4. Adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de la verdad. Ser agradecido y dar gracias a Dios por todo. Aprender a comprobar todas las cosas y adherirse a lo que es bueno. Hacer actos de bondad en secreto. Amar a los enemigos, perdonar y reconocer siempre que el Dios universal es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y administrar bien los negocios del Padre. Cuando dice nadie llega al Padre si no es por mí, es porque eres quien da el salvoconducto al paraíso. La religión cristiana ha puesto a Jesús en número 1. Sin hablar, Jesús es todo. Para ellos. Cristo vino a mostrar al Padre y a decir cómo llegar al Padre. Y eso es lo que nos están enseñando. No vino a morir por el pecado, eso es lo que están enseñando. Que Cristo vino a morir por el pecado, arrepiéntete, confiesa a Cristo como Señor y Salvador, eso no es. Aquí dice que eso no es. El pecado es parte de la naturaleza humana. Al conocer al Padre te perfeccionas y no caes en la iniquidad. Ese es el problema, no caer en la iniquidad para poder estar en contacto con el autor del pensamiento y camino al Padre. El perfeccionamiento se lleva a cabo a través de un trabajo conjunto entre el hombre y el ajustador del pensamiento con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra cosa que hace la iglesia cuando hace lo del pan y el vino. El vino no simboliza la sangre. Jesús nunca dijo que él iba a dar la vida por los pecados. Jesús nunca vino a dar su vida por el pecado. A Jesús lo mataron. Así lo dice este libro. Lo mataron. Porque no lo reconocieron como Mesías y quisieron endurecer sus corazones y creer que él estaba blasfemando a Dios cuando él estaba diciendo exactamente: es que yo soy Dios, es que yo vine a mostrarte al Padre. Pero no quisieron, no quisieron. Entonces, el vino no simboliza la sangre, simboliza la nueva dispensación de gracia y verdad. Eso es lo que dice el libro. El pan, no simboliza el cuerpo de Cristo, no. Simboliza una vida unida con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. A través del don del Hijo. ¿Cuál es el don del Hijo? Lo que él dijo que iba a mandar el Maestro, que él iba a mandar cuando él ascendiera al Padre, el Espíritu Santo. Entonces aquí ya vemos que, y hay muchas otras cosas. Tendría que leer el libro para que, tienen que leer la parte 4 completa. Yo todavía me faltan los últimos documentos. Estoy por la resurrección. Ya casi que estoy llegando al final. Pero ahí podrán ver todo lo que pasa, todo lo que la iglesia está haciendo equivocada, todo lo que han cambiado en la Biblia. Por ejemplo, el Padre Nuestro está cambiado, que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es así. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero como aquí no quieren que sepan de deudas, hubo un papa que cambió eso. Entonces, eso es una de las cosas. Y hay muchas otras cosas que han cambiado, que no son como las enseñan en la iglesia. La iglesia tiene que reformarse, eso es lo que dice este libro también. La iglesia tiene que reformarse y adaptarse a esta quinta revelación, que es la verdad, según este libro. No que lo diga yo, así que los espero.